Quizá te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias creativas como el teatro, el cine, la música y más. Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias. Yo soy Teba Rodríguez. Y yo, Diana Almaraz. Esto es Aurea. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Aurea. Y hoy está con nosotras una mujer talentosísima. Directora, guionista y escritora. Ha dirigido películas como Las Horas Contigo, Todos Queremos a Alguien, Cindy la Regia y episodios de las series Vida para Stars, Historia de un Crimen, Ginny y Georgia, estas últimas ambas de Netflix. También autora del libro Todos los días son nuestros, les presentamos a Catalina Aguilar Mastreta. Bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí. Como lo dijimos antes de que empezáramos a grabar, nos da muchísimo gusto tenerte por acá porque siempre lo decimos, nos encanta traer a mujeres talentosas porque sabemos que la industria de pronto se vuelve, el hombre se vuelve un poco acaparador de esta industria y está increíble tener a voces femeninas que le den como ese toque a la industria y al medio y qué mejor contigo. Entonces, como ya lo dijimos en la introducción, eres directora, guionista y escritora, así que cuéntanos por favor, ¿por qué te apasiona contar historias? Creo que es un poco lo que nos hace humanos, o sea, suena un poco etéreo, pero creo que las historias y nuestra capacidad para contarlas y escucharlas es lo que nos ha diferenciado de otras especies, pues, la verdad, nuestra capacidad narrativa, nuestra capacidad para encontrar orden en esas narrativas de un mundo desordenado, ¿no? Creo que finalmente eso es lo que me gusta de consumir historias y sin duda lo que trato de hacer cuando las creo, que es queremos entender al mundo y queremos darle un significado y una redondez que no tiene y que las historias por su naturaleza necesitan. Y entonces nos da como mucha satisfacción y nos da mucha paz como seres humanos escuchar a otras personas contarnos historias que nos hacen sentir menos solos y nos hacen sentir que entendemos el mundo de maneras similares a gente a la que no conocemos y eso es una conexión muy mágica. Y aparte, como lo digo siempre, que siempre digo a Teba, estamos hechos de historias y las historias nos hacen y nos forman y todas estas cosas. ¿Desde chiquita supiste que querías escribir o desde chiquita tuviste como un algo por ahí o todo se desarrolló cuando estabas más grande? No, la verdad es que pues crecí en una familia de gente que se dedicaba a contar historias y no nada más de manera profesional, sino somos una familia de conversadores, la verdad, de los dos lados de mi familia. Y entonces creo que esa es siempre la más pura versión de contar historias, que alguien se siente alrededor de generalmente una mesa y te cuente qué le pasó el día anterior. Y creo que en mi familia siempre ha sido un valor increíble la gente que hace eso bien. Y eso quiere decir que te las cuenta de manera entretenida, que te las cuenta sin detalles que no hacen falta, pero que los que hacen falta les pone el énfasis correcto. O sea, una persona que es buena conversadora y finalmente lo que es alguien que es buen conversador es una persona que cuenta buenas historias y que las sabe escuchar. Es el valor último de mi casa y de mi familia y eso sí, desde mis abuelas y abuelos hasta todas mis tías, mis primos, es una cosa que hemos ejercitado siempre. Entonces, en ese sentido, sí, siempre he sabido que es una cosa importante para mí saber contar historias y ya contarlas de manera profesional, pues es un lujo que se fue haciendo mucho después en mi vida, como realmente hasta que entré a la universidad. Y que tiene mucho poder, ¿no? El contar una historia y llegar a tantas personas, incluso personas que no conoces, pero que, como dices tú, de manera profesional, o escribes un libro, o escribes el guión para una película, y no sabes la cantidad de gente a la que le llegó y le tocó el corazón, o se sintió identificada con ellas. A mí eso se me hace, no sé, algo muy mágico. Claro, yo creo que esa es la magia fundamental de la ficción y de nuestra capacidad de eso, para contar historias y para recibirlas. Creo que cuando alguien que no te imaginas te dice que que tu historia los conmovió o que se vieron en uno de tus personajes, te haces darte cuenta y recordar una cosa que muchas veces se nos olvida, yo creo que en nuestro detrimento, que es que como seres humanos tenemos muchísimas cosas en común que no en común. Nos parecemos muchísimo más de lo que creemos. Oye, ya llevas un rato en el medio y aquí pues Diana y yo también sabemos y les hemos dicho a nuestros escuchas que pues este medio es complicado, es difícil y mantenerte en él todavía más. ¿Cómo le has hecho tú para estar siempre pues tan constante? Pues hay una parte que es suerte, que es haber empezado con la gente correcta y haber tenido como la capacidad de hacer, sobre todo mi primera película,
Las horas contigo fue una experiencia increíblemente afortunada en el sentido de que pude hacer todo lo que quería. No, siento que esa película como primera carta de presentación para mí es muy privilegiada porque es exactamente la película que yo quería hacer. Y eso no siempre es el caso con las primeras cosas que a la gente le permiten hacer, porque finalmente lo que pasa con el cine y con la televisión es que es caro. Y Sí. entonces básicamente tienen Cada que... minuto. Exactamente. Entonces, el reto principal es encontrar a alguien que te deje ejercer esa profesión, sobre todo como director, ¿no? Y como guionista, o sea, digo, como guionista puedes escribir en tu casa todo lo que quieras, pero la idea es que esos guiones se conviertan en algo. Entonces, ese paso para mí, y se lo debo completamente al productor Roberto Snyder, fue muy afortunado en el sentido de que siento que esa película, si tiene defectos, que los tiene, cualquier cosa pasa porque yo los hice. No siento que haya nada ahí que alguien me impuso o que tuve una falta de libertad y por lo tanto no es la película que yo querría haber hecho. Entonces eso me puso como en la industria de un modo muy afortunado y con pues con un pedazo de obra que enseñaba muy claramente quién era yo y qué quería yo decir. Entonces eso es muchas veces la mitad de la batalla, ¿no? Y después de eso creo que lo único que sirve es ser constante tú en tu capacidad de trabajo y escuchar las cosas que te dicen que necesitas hacer. Creo que sobre todo mi carrera en Estados Unidos ha sido una carrera muy tradicional y ha pasado por todos los pasos como desagradables que tienes que pasar, como ir a conocer gente que no quieres conocer y como de repente tener que enfocarte en lugar de trabajar en conseguir una gente que te consiga trabajo. Todas esas cosas las he tenido que hacer y al mismo tiempo no han sido tan complicadas como podrían haber sido, creo que precisamente porque tuve la suerte de tener una pieza de trabajo que era muy mía. Y una vez que salió Las Horas Contigo, tenía también 2 o 3 guiones que quería producir y quedaron muy claros. Y entonces eso siempre me ha ayudado mucho en términos de perseguir la oportunidad y que cuando te llegue estés preparado, ¿no? Preparado, preparada para alcanzarla. Entonces en eso creo que es una mezcla entre trabajar mucho y con mucha constancia, incluso cuando no sabes si va a tener recompensa, y al mismo tiempo perseguir la parte desagradable de estos trabajos de cualquier freelancer en realidad y en realidad de cualquier persona que está buscando trabajo, que es buscar a la gente correcta, buscar a la gente que se parece a ti en su sensibilidad y en las cosas que quieres hacer y que te gustan, presentarte y decir, hola, soy fulana de tal y me gusta hacer tal cosa y aquí está mi película. Esas cosas hay que hacerlas y creo que es parte del motivo por el cual he seguido trabajando. El tercer elemento, perdón, es que una vez que trabajas, no seas una persona difícil, que seas una persona clara, que tiene cosas que decir y que quiere hacer las cosas como las quiere hacer, pero no seas una persona nefasta que lleva su ego por delante y que hace que la gente no quiera volver a trabajar contigo. Bien importante eso, bien importante, porque nos hemos topado con gente en el medio. Ay, pero qué terrible, en verdad. Y que con muchísimo talento y con el ego a tope y pues... Sí, uno mismo de repente, o sea, hay actores o hay productores con los que dices, ok, qué bien, qué padre que esta persona sea tan chingón en lo que hace, no quiero tener nada que ver con él, ella otra vez. Y ahora justo que mencionaste que estás en Estados Unidos, estás en Los Ángeles, que hablábamos de cómo te mantienes en el medio, me imagino que en Los Ángeles pues es la meca, ¿no? Es Hollywood. ¿Y cómo le haces? Porque por ahí tuvimos una invitada que también vive en Los Ángeles, se dedica a la producción audiovisual y pues sí nos contaba que es complicado porque es latina, es mujer y pues ella decía es que son muchos obstáculos que mucha gente aquí te pone y a ver, quiero saber, ¿es el caso contigo? ¿Te ha tocado a ti la misma experiencia por el mismo hecho de ser mujer y latina en el medio cinematográfico o...? Siempre, y creo que la cosa complicada aquí es que te identifican con eso primero que con cualquier otra cosa. Primero que con el trabajo por el que te están llamando, que eso es lo que es interesante. O sea, la cantidad de veces que me ofrecen series o películas de narcos o hiperviolentas en la frontera y me dicen, esto sería perfecto para ti. Y digo, ¿por? O sea, ¿qué en mis 3 películas, que son unas comedias románticas o dramas familiares, te indica que sería yo buenísima para hacer esta película, un thriller de acción sobre asesinos en la frontera? Nada, más de que soy mexicana. Y entonces ese tipo de cosas se vuelven un pleito constante de definirte, ¿no? Y de decir, no, aunque no parezca, mi sensibilidad es mucho más la de una gringa neoyorquina que la de un mexicano de la frontera. Y entonces, ¿cómo
Y al mismo tiempo no, al mismo tiempo tampoco soy una gringa neoyorquina, obviamente, y tengo que también hacer como honor a mis experiencias y a mi perspectiva y a lo que yo tengo que decir que una gringa neoyorquina no podría decir. Y entonces es esa estira y afloja todo el tiempo de decir, a ver, esta soy, esto es lo que quiero hacer, y buscar qué en el mundo existe que se parece a eso y que te inspira y qué tienes que crear tú, ¿no? Y que es bien complejo cuando te catalogan, porque justo creo que yo leí muchísimas veces sobre actores que decían, es que les pasaba lo mismo que a ti, ¿por qué si llevo haciendo muchas cosas y que está bien ser actor y probarle de todo, por qué todo el tiempo me catalogan con que yo tengo que estar en papeles de personas que ayudan al aseo o personas de campo, personas que van, o sea, ¿por qué todo el tiempo tiene que ser esto, no? Sí, por eso es tan importante que haya todo tipo de personas creando todo tipo de historias en esta industria. Y la verdad es que me ha tocado, siento que he tenido suerte de que me ha tocado ver la transformación de la industria. O sea, yo me mudé a Los Ángeles en el 2009 Uy, y ya fue, ya hace un la ratito. cantidad de, sí, totalmente, la cantidad de oportunidades que se han ido abriendo y que los gatekeepers, digamos que, o sea, los jefes de los estudios y los jefes de las compañías productoras conscientemente se han dado cuenta de que tienen que abrir también por un interés comercial, se han cuadriplicado en los últimos 10 años, lo cual no quiere decir que haya suficientes o que sean muchas. Sigue siendo muchísimo más fácil contar una historia si eres un hombre blanco en Estados Unidos, pero y sin duda contar una historia grande a la que llegue muchísima gente, etcétera. Pero al mismo tiempo, sí ha habido una apertura que no nos hubiéramos podido imaginar hace 15 o 20 años y que tenemos que forzar. O sea, siento que la puerta está como abiertita y tenemos que venir muchas personas a empujarla. Y es lo que Portazo. hemos estado haciendo, sí, exactamente. Ahorita que estabas mencionando sobre la versatilidad en cuanto a películas, en cuanto a que haya apertura de todo tipo en el medio, de que ya no se catalogue siempre a lo mismo, que las mismas series, los mismos guiones, los mismos personajes. ¿Tú cómo le haces para ser versátil al momento de plasmar emociones en algún proyecto? ¿Qué tan complejo o qué tan fácil es para ti el poder hacer llorar a alguien y después hacerlo reír, como por ejemplo en tus libros que nos llegas totalmente al corazón, pero por ejemplo después podemos reír un poco como en Cindy la Regia? Pues yo la verdad es que, pero eso es una cosa mía, quiero hacer las dos cosas en todo lo que hago y ese siempre es el objetivo y me gusta cuando alguien viene y me dice que lloró con Cindy la Regia, ¿qué pasa? Y entonces eso para Yo mí sí es lloré. como muy exacto. Estuvo muy bonita. Hubieron algunas escenas en las que sí, mira. En las que sí, Eso por para mí dos. es muy importante por el tipo de comedia y el tipo de historias que me gusta contar. O sea, en general no me gustan las comedias más grandotas o más fársicas en donde las emociones son menos importantes, lo cual no quiere decir que sean menos buenas o menos válidas. Además, no son mi gusto ni son lo que yo sé hacer. Entonces, en ese sentido, mi enfoque siempre es que pasen las dos cosas. Y tampoco he querido nunca hacer, o sea, Las Horas Contigo es lo más cercano a un drama puro que he hecho y es un drama que está lleno de comedia. Tampoco está en mi capacidad o en mi interés hacer dramas sin humor. En ese sentido, para mí la versatilidad es más bien un asunto de mi gusto. Y creo que me pasa lo mismo con los proyectos que he ido aceptando, o que, sobre todo de dirección, de dirección de televisión, trato de buscar series y historias que tienen un rango amplio entre la comedia y el drama, ¿no? ¿Hay algo que nunca harías o algún género que no tocarías o algún tipo de serie que digas, la verdad, me encanta ser versátil, pero esto no? Yo creo que no sé, nunca hay que decir nunca, pero sí hay ciertas cosas en donde tienes algo que aportar y cosas en las que no. Entonces me pasa, por ejemplo, que digo, el género terror, que me puede gustar mucho verlo, no tengo nada que aportarle porque no soy buena audiencia para ese género, no soy nada sofisticada, todo me asusta. Entonces no sería yo muy buena, del mismo modo en que una persona Somos del mismo super team. cursi y todo la conmueve, no es buena para hacer una comedia romántica porque entonces las cosas más bobas les parecerían súper románticas. Entonces a mí me pasa lo mismo con el terror, o sea, digo, cualquier cosa, el jump scare más barato me asusta. Entonces no sería yo buena para hacer una película de terror o algo de terror porque no tendría yo la sofisticación para las audiencias sofisticadas de ese género. Es lo único que pienso, así como decir, no lo haría, y no es porque no es por decir no quiero ese género, sino porque uno tiene que ser consciente de a qué tienes que aportarle y a qué no. Y lo mismo me pasa con las comedias como grandototas, o sea, de repente me ofrecen muchas comedias
que tienen mucha comedia física o que son un poco más farsas y donde importan menos como los personajes o las relaciones entre los personajes o sea, digamos que están superditadas a un humor que está como mucho más arriba de la realidad, es un humor que a mí no me da risa y por lo tanto no lo puedo hacer. Entonces creo que hay que ser consciente más o menos de dónde están tus talentos y dónde está tu gusto y tratar de enfocarte hacia allá. Sí, y creo que algo, ahorita que hablas de las comedias y qué es lo que te gusta hacer, creo que algo que se ve mucho en tus comedias es que nosotras las sentimos muy reales. Hace rato estábamos hablando de eso y decíamos es que lo que nos gusta es que, o sea, sí te puedes reír, pero al mismo tiempo te sientes identificado. Es una risa como que, ah, eso sí me pasaría, y luego estás como, pero eso también, y ahora estoy llorando, ¿no? Y es justo lo que decía Diana, y también, o sea, eso nos hace preguntarnos qué experiencias o huellas te marcaron, ya sea para bien o para mal, que hacen que te conectes con los espectadores de esa manera. Pues creo que lo único que puedes hacer como escritor y como creador de historias es tratar de ser honesto con lo que a ti te conmueve y eso es lo que quiero decir de a lo que tienes que aportarle cosas y a lo que no. Yo siento que todas las películas que he hecho me gustarían a mí si las viera, si las hubiera hecho alguien más. Siento que están hechas un poco para mi sensibilidad porque es la única a la que uno puede apelar y entonces eso mientras seas honesto contigo mismo y digas, ok, estoy poniendo aquí una cosa que es cierta para mí a un nivel muy fundamental, entonces la esperanza es que sean ciertas también para otras personas a un nivel muy fundamental. Oye, y ahorita que justo platicábamos sobre esto, de tus proyectos, vemos un común denominador que es la nostalgia. ¿Esta tiene un papel importante para ti en tu vida, en tus proyectos y demás? Totalmente, y es una de esas cosas que no haces a propósito. Creo que muchas veces cuando analizas como la obra de alguien, no que yo tenga mucha obra todavía, pero cuando analizas gente que tiene 2 o 3 proyectos o más juntos, empiezas a verles desde afuera un hilo conductor. Y la nostalgia es un hilo conductor que la gente desde afuera ha notado y que claro, cuando me la dicen digo, sí, totalmente, hay una exploración importante de una cosa que es importante para mí en mi vida, que es la reflexión de lo que significa perder algo simplemente porque el tiempo pasa, que es como la pérdida más cotidiana que tenemos. Cuando las cosas cambian, están llenas de pérdida y de ganancia, y ese es obviamente el otro lado de esa moneda. Pero hay mucha resistencia en nosotros como seres humanos, evidentemente en mí, a dejar ir por completo todas esas cosas y a encontrar una manera de cargarlas para bien, ¿no? Y eso lo he ido poniendo en todas las historias que cuento y un poco sin darme cuenta, la verdad. Pero sí, claro, lo veo y digo, claro, todas estas historias se tratan de la dificultad que tenemos como seres humanos de aceptar que el tiempo pasa y de aceptar que las cosas cambien. Y luego tienden a tener cierta tendencia al final feliz en decir, bueno, pero ni modo, esa es parte de la vida y es la diversión de la vida que el tiempo pase. Y que aparte como seres humanos me parece que añoramos muchísimo, nos sentimos muy identificados todo el tiempo con la nostalgia, hasta pareciera que somos adictos a ella en algún punto de la vida, de ya es momento de caminar, es momento de aprender a recordar todas esas cosas como lo hice, ya no arrastrarlas, sino plasmarlas de una forma menos dolorosa, por así decirlo. Sí, claro, yo creo que hay una parte muy humana en olvidar las partes malas de las experiencias y en tratar de aprender de ellas y en tratar de convertir incluso el dolor pasado en aprendizaje. Y creo que eso es una cosa que hacemos todo el tiempo para bien y para mal, ¿no? ¿Y te has visto reflejada en algún momento en alguno de los personajes que has escrito? Sí, claro, creo que todos los personajes salen de la cabeza de alguien, entonces tienen una parte de él o ella. O sea, siempre que estoy en el set, por ejemplo, mis actores se ríen un poco de mí porque llega un momento en el que a todos les digo, es que yo soy este personaje. Y es verdad, no estoy mintiendo, todos tienen una parte importante de quién soy, sí. Y es como abrirte un poco, ¿no? Siento que es como abrirte un poco, o esas vulnerabilidades que uno tiene y que luego se encierra y luego al escribirlas y dejar que, pues, que se vea en un set y se comparta, siento que, no sé, es como, es muy fuerte, bueno, a mi parecer es así, porque es como tú dices, estás dejando un pedacito de ti en cada personaje y todo el mundo lo está viendo. Sí, yo creo que en la mera hora no queda de otra, porque es lo que decíamos de que tiene que haber como cierta verdad en todo lo que haces, o tienes que tratar de poner cierta verdad en todo lo que haces y la única verdad que conoces a cabalidad es la tuya. Y siempre Sí. puedes tener personajes que están inspirados en gente a la que quieres, que están inspirados en gente a la que conoces, pero de alguna manera siempre son tu filtro de quién es esa persona. Y lo que les inventas, que sale de la nada,
quiero decir es que no, cuando digo que se parecen que todos los personajes son sus escritores, no necesariamente de manera autobiográfica o directa o real, pero incluso lo que le inventas a un personaje habla de tus aspiraciones, de tus miedos y de una parte que está dentro de ti, quieras o no, porque es inevitable, todo salió de tu misma cabeza, ¿no? Y que justo como lo decía Teba, creo que a veces es complicado contárselo a alguien físicamente y que a veces a uno se le hace muchísimo más sencillo plasmarlo y dejar ese pedacito de ti en cada una de las obras y proyectos en los que uno trabaja, ¿no? Y justo, ¿qué tiene de ti Cindy la Regia? Esta mujer que de pronto se vio como medio encerrada en un mundo y que estaba en busca todo el tiempo de su libertad. ¿Hay algo de ti en Cindy o más bien como en uno que otro de sus personajes? Que dijeras, híjole, esta sí fui. Es chistoso, en Cindy no hay nada de mí directamente, también Cindy es una experiencia muy distinta para mí entre mis 3 películas porque no es un guión mío, entonces, para empezar está basado en un personaje que alguien más inventó, y luego María Hinojos, nuestra guionista, es realmente la que hizo el arco de ese personaje, entonces para mí era mucho más, se trataba mucho más de ejecutar esa visión y ponerle de mí otras cosas, por ejemplo, mi obsesión con retratar la Ciudad de México, mi obsesión con hacer una historia de un feminismo actual, moderno, que no se sintiera discursivo para nada, sino que se sintiera como, mira, nada más te estoy contando esta historia de esta chava, y de casualidad te pongo ahí cosas que quiero que escuches, y también un discurso de apoyo a la comunidad LGBT con el personaje de Angie, o sea, para mí en eso había una cosa un poco más, si tú quieres, racional, que una conexión intuitiva y clara con el personaje de Cindy, pero obviamente hay una parte en el personaje de Cindy que más que sentir la mía, la admiro, que me pasa de repente con ciertos personajes, incluso con algunos que invento, que digo, este personaje lo que me encanta y con lo que conecto es con una cosa que tiene que yo no tengo y que no está en mí y que qué maravilla tener. Y en el caso de Cindy específicamente es esta como gana es esta como absoluta falta de juicio frente a los demás y un poco frente a sí misma. Y por eso tiene como esta inocencia y esta frescura en donde todo en el mundo la sorprende y deja entrar. O sea, Cindy es una persona que va por el mundo muy abierta. Exactamente, o sea, pero por lo tanto no tiene las inhibiciones y no tiene los autojuicios y el sentido del ridículo que yo sí tengo y que quita mucho el tiempo y que no es una cualidad buena que tener. Entonces eso me encantó, eso siempre me pareció súper liberador de Cindy y de pasar tiempo con ella. Esta sensación de decir, qué maravilla alguien que quiere comerse al mundo. A pesar de que tiene miedo de muchas cosas, de manera fundamental, no tiene miedo a quién son los otros y a cómo la ven. Y hay algo muy mágico en eso. Sí, exacto, porque nos importa demasiado, creo que en este momento, cómo nos ven, si hacemos el ridículo, si la regamos, si no la regamos, y cómo vamos a actuar, y cómo esto, y que de repente se libera totalmente del paradigma del que viene de estando en Monterrey, en donde todo importaba, que si el anillo, que si el esposo, que si la amiga, que si la familia, en donde, güey, a fin de cuentas no es esa la vida que quieres, es la vida que tú necesitas ir a buscar, o sea, la tuya y la propia. Y ahorita que justo lo dijiste que dirigiste Cindy, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Escribir o dirigir? No, es que son 2 cosas muy distintas. Yo creo que no, en muchos sentidos no tienen nada que ver una con la otra, sí. Y me gusta poder hacer las dos. De dirigir me gusta mucho su falta de neurosis. Ya sé que esto es un poco controversial porque muchos de los directores son los más neuróticos del mundo, pero hay cierta parte como pragmática en la dirección, en que hay una camioneta que viene por ti a las 6 de la mañana y estás allá afuera, quieras o no, ¿no? O sea, no es pregunta. Y luego tienes 4 horas para hacer esta escena. Entonces puedes sufrirlo, puedes hacerlo mejor o peor, puedes sentir que estás obteniendo exactamente lo que quieres o no, pero el hecho es que después de esas 4 horas, esa escena va a estar filmada. Entonces hay una parte increíblemente liberadora en eso. En la idea de que tienes prohibido procrastinar y luego que es un ejercicio absolutamente de equipo, completamente de equipo. Tú puedes ser el líder de ese equipo, pero el chiste es, tu trabajo es fundamentalmente que todos los demás hagan el suyo y eso es muy divertido. Por otro lado, tienes menos control. Y cuando escribes es exactamente lo contrario. O sea, está completamente en tus hombros, es tu responsabilidad
si te despiertas, por más que tengas un deadline al día siguiente, puedes pasar todo el día torturándote con que no puedes hacer lo que tienes que hacer y al final, o sea, no viene la camioneta, ¿sabes? Estás completamente a merced de tu propia disciplina y de tu propia capacidad para hacer las cosas. Y Depende eso, de tu mente. exacto, y eso puede ser agotador. Eso puede ser terrorífico. Al mismo tiempo, hay mucha libertad en que depende completamente de ti. Y si te equivocas, nadie lo ve. Y te equivocas y te desequivocas y estás en eso mucho más libre de juicio y de la presión de que todo lo que haces cuesta dinero, segundo a segundo que lo estás haciendo. Tienes mucho más libertad cuando estás escribiendo. Entonces, para mí es muy importante poder hacer las dos cosas. Y hablando un poco del guión, digamos, es un poco quizás más técnico, pero ¿qué tan complicado es, por ejemplo, para ti escribir un libro donde te puedes explayar en cuanto a sentimientos y en cuanto a lo que piensa el personaje, a diferencia de cuando escribes un guión, porque pues muchas veces nos dicen, en el guión, o sea, si no lo ves, no se escribe. Entonces, ¿qué tan complejo encuentras tú eso? Como, es que yo quiero poner que se sentía devastada y no sé qué, pero pues en el guión no lo puedes poner. O quizás no con esas palabras como tal explícito. Sí, para mí la diferencia fundamental entre las dos formas es la necesidad de acción que hay en los guiones. Es muy divertida y al mismo tiempo más complicada que la que hay en la prosa, porque la prosa puede ser terriblemente entretenida y muy valiosa sin que pase nada. Y en cambio el cine y la televisión, por lo menos el cine y la televisión que yo hago y que la mayoría de nosotros consumimos, que no es cine experimental o que no es cine contemplativo o puramente contemplativo, sino que es cine y televisión narrativa, sí tiene la expectativa y la demanda de la acción. Entonces la diferencia es, puedes tener un capítulo que se sienta lleno de acción y emocionantísimo en un libro en donde un personaje está acostado en su cama viendo al techo porque estás metido dentro de su cabeza y eso está lleno de emoción. En el cine tienes que encontrar una manera de meterte a su cabeza y de que se levante de la cama y haga algo para demostrarte todas las cosas que en la prosa pudiste describir. Entonces, esa es una diferencia fundamental que también es lo que hace los guiones más complicados, pero también más divertidos. O sea, creo que hay un reto intelectual interesante en pensar en cómo actuamos los seres humanos, incluso cuando no nos damos cuenta, enseñándole a los demás lo que estamos pensando. Y creo que esas son las mejores versiones de esa obligación de poner acción en los personajes. Es que a mí me gusta escribir, pero en cuestiones de guión me cuesta más trabajo porque estoy acostumbrada pues a escribir como tú dices, ¿no? Como que te explayas más en cuestiones de pensamientos y demás y no en acciones quizás. Y dices, espérate, si es como que un mundo igual y no completamente distinto, pero casi. Sí, creo que uno es más etéreo y el otro tiene que ser más concreto, básicamente. Exacto. Digo, obviamente tiene muchos matices y Ujú. también hay grandes guiones y grandes películas en donde un personaje está sentado viendo al frente y tienes un gran voiceover que te explica qué está pensando. Yo no estoy nada en contra de esas cosas y cuando están bien hechas son fantásticas. Pero luego, bueno, la otra cosa que pasa en el cine, que no en los guiones, y por eso los guiones para mí, o sea, yo no soy uno de esos guionistas que creen que los guiones son productos terminados y que tengan que leerse como que en sí mismos tienen valor. Porque la verdad es que no. O sea, los guiones están hechos para convertirse en otra cosa. Y esa otra cosa es el 99% de las veces infinitamente mejor que el guión. Porque un actor y una cámara, un encuadre, la luz, el diseño, todo alrededor, siempre va a ser más elocuente o idealmente va a ser más elocuente que lo que puedes poner en un guión. Que no es, que no, digamos que es para mí un ejercicio muy distinto, porque es concretizar la imaginación de tu espectador. Cuando escribes prosa, quieres vivir de no concretizar la imaginación de tu espectador, quieres que tu lector pueda imaginarse todas esas cosas de la manera más libre y más espectacular posible, y tu trabajo es darle las palabras para que su imaginación se vaya lo más lejos que pueda, y en cambio en los guiones lo que quieres es ser lo más concreto posible para que lo que estás tratando de decir le quede claro a un grupo de personas que lo tiene que ejecutar y acotar todas las posibles imaginaciones de tu audiencia a una imagen específica. Entonces, en eso realmente no podrían ser más distintos, a pesar de que en teoría son palabras sobre una página. Qué complicado. Es que ya hablándolo así más en serio, como que qué complicado es y por eso pues el cine es un arte y se mantiene, sus pilares son cada uno de esos departamentos que ponen ese granito de arena para que la visión, por ejemplo, de la primera persona que se sentó a escribir ese guión se vea proyectada en una pantalla y que digas, wow,
Es completamente diferente a lo que yo me imaginé, pero es porque cada quien puso algo bonito o que, ¿sabes? Que siento que, bueno, para mí hacer cine es eso, hacerlo con el corazón, porque si no lo estás haciendo con el corazón, pues igual y salen muchas películas que chido que a la gente les gusten, qué padre, pero a mí me gustan las películas que también me dejan algo. Entonces, pues me parece que cuando todo el crew o toda la producción se involucra, se nota. Sí, claro, y eso sí, eso es papel de primero los productores y luego del director, encaminar a todo el mundo, o sea, subir a todo el mundo al mismo barco, ¿no? Creo que de repente lo que pasa con las cosas que vemos que nos parecen malas o que están mal hechas es que hay un pleito entre el tono, la intención, más allá de que el guión puede ser malo y que el director puede ser malo para ejecutarlo, hay veces que las dos cosas están tratando de funcionar y lo que hay es una desconexión entre lo que uno quiso hacer y el otro quiso hacer. Entonces la versión como más básica es, hazte cuenta, si escribes una historia realista, el guionista quería escribir una historia realista que se tratara de la muerte y hay una escena de agonía y el director pone a el actor o la actriz más glamorosa con la pestaña perfectamente puesta y perfectamente maquillado a morirse en la cama, dices, no, aquí hay una desconexión de tono, ¿qué estamos viendo? Yo estaba viendo una película sobre la muerte. En cambio, estás haciendo una comedia fársica sobre la muerte, puede ser más chistoso que el personaje esté, y es la misma escena. Entonces, la pregunta siempre es como la conexión de tono y de intención, y eso es lo que hace las mejores películas, cuando todo está unificado. Y que creo que también es de ahí la interminable batalla de que si el libro o la película está mejor, porque yo creo que yo sigo creyendo que uno no es mejor que el otro, sino que igual y lo que tú dices, hay mayor libertad de que en el libro tú te imagines lo que tú quieras de acuerdo a los detalles y de acuerdo a la historia que se te plasma, y que en la película se acerca muchísimo más a la visión del director o de la persona que esté a cargo de esta. Entonces creo que no, bueno, no sé ustedes qué opinan, pero creo que no hay mejor o peor. Aunque nuestras favoritas, puede que nosotras sí digamos, híjole, esta me gustó más el libro que la película, pero pues no lo sé. ¿Qué opinan? Son experiencias radicalmente distintas y el error es tratar de unificarlas. O sea, si eres muy fan de un libro y habías decidido que el personaje cuyo pelo nunca describen tenía el pelo chino y el actor que es el que eligen tiene el pelo lacio y decides que por eso ya estás enojado con la película, nunca vas a disfrutar la película porque nadie nunca va a crear tu imaginación exacta de lo que tú habías leído. Pero si puedes disfrutar la película separado, como la interpretación de alguien de la cosa que te gustó, puedes tener una experiencia muy divertida. O sea, creo que es de alguna manera un argumento ocioso decir si el libro es mejor que la película, sobre todo cuando de alguna manera se parecen. Por ejemplo, ahora que George R. R. Martin dijo que ya va a terminar por fin la saga de Game of Thrones y ya va a terminar de manera muy distinta que como terminó el show, entonces ahí sí podremos alegar que al final nos gustó más, por ejemplo. Pero no de manera comparativa, sino decir, esta historia me parece que estaba mejor yendo para este lado. Y es verdad, y bueno, o sea, yo creo que hay cosas en los libros que a uno le encantan, pero que uno también tiene que ser crítico con eso, que no siempre va a funcionar en la pantalla grande o en la pantalla chica, sea una serie, porque hay cosas como de fantasía que simplemente lo ves y no tiene sentido, lo lees y dices, claro que sí, está increíble, pero luego lo ves y dices, esto es una tontería, entonces hay cosas y por eso las adaptaciones luego tienden a ser un poco diferentes al libro, porque tú también tienes que sentarte a pensar qué tan ridículo sería que yo viera eso en la pantalla y qué tan seria es la historia realmente. Entonces, si no empata, creo que por eso pasan muchas de estas comparaciones. Sí, y también hay un asunto de espacio. O sea, hay veces que no, lo que decíamos, o sea, si estás tratando de plasmar quién es un personaje en el libro, al pasar puedes decir, y cuando tenía 3 años le pasó tal cosa. Y quizá a la hora que haces una adaptación a película o a serie, no tiene sentido que haya un flashback a ver el momento en el que le pasó eso cuando tenía 3 años, si no hay momento temático que te lleve a contar esa historia, entonces te falta ese pedazo del personaje y cómo lo pones, ¿no? Ese es el reto de la adaptación, como mantener la esencia de las cosas sin tener que ser literales, porque a veces los formatos simplemente no te permiten esa literalidad. Es verdad. Oye, ¿qué tal, Nina? Y bueno, ahorita que platicábamos de todo esto, para ir cerrando un poco esta plática que la verdad nos ha gustado bastante, queremos hacerte unas últimas preguntas que nos encantaría saber, y es, entre una de estas se encuentra la de ¿qué autora te ha conmovido o ha logrado tocarte el corazón en todo este tiempo? ¿En cuál tiempo? ¿En mi vida? En tu vida, en el tiempo de tu vida. No, pues muchísimas. Si tengo que decir la obvia, Jane Austen. ¿Por alguna razón? Pues por esta conexión mágica de la que hablamos, me parece
increíble que una mujer que nació 300 años antes que yo en otro continente escribió historias que cuando yo tenía 13 años dije, es que está hablando de mi prepa, ¿cómo es posible eso? Y en efecto es lo que hizo, y eso es una conexión humana muy mágica. Pues te agradecemos muchísimo por esta plática, la verdad es que la disfrutamos muchísimo y bueno, a pesar de los cambios de horario y que ahí tuvimos un par de fallas, estuvimos aquí y la plática fue fantástica y pues te damos las gracias por tomarte el tiempo. Ay, muchísimas gracias a ustedes y mucha suerte. Muchísimas gracias a ti, así que nos estaremos viendo la siguiente semana con un episodio más, con un invitado más, así que bye. Bye.